A continuación, se presentan las finalidades básicas del Plan de Estudios para la Formación Inicial de Profesores de Educación Secundaria, a la que corresponde el grado académico de licenciatura. Dichas investigaciones son el producto de un arduo proceso de consulta y de aportaciones que recibió la Secretaría de Educación Pública. Este plan forma parte del programa para la transformación y el fortalecimiento académico de las escuelas normales. Dentro de las variaciones individuales de los adolescentes, podemos encontrarnos con que, durante el tiempo en el que se encuentran en la escuela secundaria, su desarrollo tanto físico como psicológico tienen su mayor auge, puesto que comienzan a sentir y descubrirse a sí mismos. En primer lugar, pueden notar los cambios que los aquejan y cómo, aunque pueden ser similares a los que se presentan entre sus grupos de pares, la transformación va a variar de acuerdo al individuo, influido por distintos factores. En primer lugar, la genética, que es la que marca hasta qué punto llegará el desarrollo. En segundo lugar, pero de igual importancia, es el ambiente y las condiciones del crecimiento, pues, aunque la genética nos da los rasgos primordiales, las condiciones de vida son un parteaguas en cuanto a si se completa o no el desarrollo de manera adecuada. Una vez que empiezan a notar los cambios y a descubrirlos mediante la mucha o poca información obtenida casi siempre por sus grupos de pares, influidos por estereotipos sociales, nace la inquietud hacia lo que no conocían de ellos mismos. Pero, al mismo tiempo, e incluso en mayor grado, sienten curiosidad de descubrir qué pasa con las personas del sexo opuesto, puesto que comienzan a sentir una atracción que antes no existía y se ven en la situación de acercarse a pesar de la incertidumbre que sienten. Poco a poco, estos cambios, situaciones y relaciones que comienzan a entablar les dan o les quitan puntos a lo que piensan y sienten por sí mismos, pues ya que alrededor hay diferentes perspectivas de los cambios, todo puede suceder, y en estos años de gran susceptibilidad, el mínimo rechazo marca un gran deterioro del amor propio, así como un halago o la popularidad dispara el ego. Es necesario tomar en cuenta la postura psicológica y social que desencadena un desarrollo tardío o un desarrollo temprano, y lo mucho que esto impacta en los años futuros dentro de la actitud y la personalidad forjada en estos años de gran importancia y de nuevas perspectivas de la vida. Es así como el desarrollo de los adolescentes, crecimiento y sexualidad nos aportan un gran aprendizaje. Durante la observación del proceso escolar, se pueden observar conductas y actitudes específicas de los adolescentes de manera detallada. Además, buscar fundamentos para cada una de esas reacciones que se presentan, un poco como el resultado de los cambios abruptos y sorpresivos de la edad que acompaña a los años de secundaria, mismos que influyen en su desempeño escolar, pues dichas actitudes vienen acompañadas de acciones que, de no ser detectadas a tiempo, causarían un efecto irreversible. Dentro del historial educativo del alumno, una vez establecidas las posibles situaciones, se les debe dar también posibles soluciones, mediante estrategias que llamen la atención y atraigan al alumno hacia un interés que le beneficiará. Esta es, si no bien la más importante, una necesidad de carácter fundamental para asegurar el adecuado trabajo docente y que, de esta manera, se cumplan con los objetivos que nos exige la enseñanza. Para esto, además de establecer la relación hablante-oyente, el maestro se debe ver obligado a involucrarse con el alumno, de tal manera que pudiese adquirir un grado de confianza que le permitirá indagar entre las problemáticas
y detectar factores de riesgo, asegurando de esta manera un bienestar para el alumno, que entonces será capaz de establecer prioridades mediante previos asesoramiento y que le permitirá pasar de un pensamiento abstracto a un concreto. Esta manera general le ayudarán con muchas situaciones. De manera general, le ayudará con muchas situaciones de la vida cotidiana, pero dirigiéndolo hacia el ambiente educativo. Le abrirá un panorama que antes no hubiera considerado, puesto que le dará una mayor apertura ante los conocimientos, los aprendizajes y las resoluciones a las que debe de llegar cuando se adquiere. El docente deberá repartir su tiempo en la escuela secundaria para no descuidar la materia de la que se es responsable y todas las actividades que forman parte de ella. Pero también deberá hacer un espacio para mantener contacto con los alumnos, ya que no se trabaja con objetos inanimados, y se debe considerar que lo que está manipulando y formando piensa, cree y siente. Lograr todo esto suena un tanto difícil, pero mientras el maestro cuente con la seguridad del dominio de conocimientos, las relaciones podrán influir de manera más espontánea, pues la confianza y seguridad se transmiten, y esto puede dar como resultado la cobertura de necesidades que ya hemos mencionado. Como principio básico de una clase que busque dar evidencias y resultados de aprendizaje, se debe optar por estrategias que faciliten y dinamicen la transferencia del conocimiento mediante el proceso enseñanza-aprendizaje, que involucrará de igual manera a los actores que deberán participar para adquirir el producto deseado y trabajado mediante planes que resguarden y respalden días de preparación y esfuerzo. Dentro del desarrollo y el aprendizaje que se desea transmitir al educando, resaltan ciertas características que deben ser atacadas para que la enseñanza satisfaga las necesidades y resulte provechosa para el alumno. Además de necesitar un adecuado plan para que la enseñanza sea exitosa, durante el camino se encontrarán ciertos obstáculos. El reto será superarlos y que el alumno lleve a la aplicación el conocimiento adquirido del conjunto de asignaturas que formarán un todo en el soporte analítico de la trayectoria educativa. Dentro de este conjunto de asignaturas, como clave fundamental, es necesario buscar transferir los propósitos y contenidos de la educación con un enfoque específico en cada materia, resaltando que el conocimiento científico y empírico no son específicos de ciertas materias, sino, por el contrario, establecen una relación estrecha que significará implementar y aplicar lo aprendido en relación a las diferentes necesidades que se le presenten en el día a día dentro de la adquisición y el sendero del conocimiento. Para ello, es necesario tomar en cuenta saberes sociales y saberes escolares que se deben manejar, tales como habilidad para comunicarse en forma oral y escrita, formación básica en literatura, música, plástica y otras expresiones artísticas, estudio de ciencias humanas y sociales para poder integrarse dentro de una institución, conocimientos básicos en las ciencias naturales, familiarización suficiente con las computadoras y con las tecnologías para una mejor búsqueda y utilización de información, conocimientos básicos de la salud física en lo personal y lo colectivo, definir problemas y encontrar soluciones creativas, dominar un lenguaje extranjero y de su cultura, y desarrollar actitudes y aptitudes hacia la solidaridad, cooperación, interdependencia y trabajo en equipo, que en conjunto
representan el saber ser, saber hacer y saber saber. Y, en base a estas fundamentaciones, el enfoque pedagógico se divide en asignaturas específicas para cada nivel durante la estadía en la escuela secundaria. Es por eso que desde la antigüedad se han preocupado por transmitir valores, actitudes y habilidades para generar en los alumnos curiosidad, nuevas ideas y un escepticismo informado. Pero existen influencias que pueden provocar actitudes positivas para que, al elegir un tema significativo, sea emocionante, explore y comprenda. Es por eso que se implementa la fuerza del maestro, para inducir al cálculo y estimación, de manera que el adolescente entienda de qué forma podrá resolver problemas, ya sea mental, escrita o con ayuda de la calculadora. Además, debe estar cómoda durante este proceso para poder interpretar y participar en discusiones. En materias específicas de la especialidad encontramos la base de los conocimientos que a lo largo de nuestra formación debemos adquirir en Introducción a las Matemáticas. Y como parte fundamental de las finalidades de nuestra estadía en la licenciatura es el adquirir el dominio adecuado para impartir la materia. Tomando en consideración ciertas necesidades a cubrir, destacan las posibilidades de enseñanza mediante diversos métodos que facilitan el aprendizaje del discente, especificando y apuntando de manera principal los diferentes ritmos y tipos de aprendizaje para atacar puntos débiles que pudieran entorpecer la secuencia educativa, además de lograr la captura de la atención total, cubriendo las necesidades y las expectativas del alumnado, que, como pieza fundamental de la labor, funge como principal crítico del desempeño a lo largo de las sesiones que se le impartan, tomando en cuenta que para ello se necesitará más que del conocimiento, la astucia de saber enfocar y adaptar los procesos de enseñanza hacia distintos caminos, siempre buscando que el producto final cumpla y de manera total las cualidades que cubra, de manera total las cualidades que como parte esencial se trabajan desde niveles anteriores para formar pupilos capaces y autónomos, siendo esta última característica de gran peso. Permitirá al alumno desempeñar un papel indispensable los años venideros de su formación y que esta, que es la base en la que formará sus habilidades y conocimientos, sea cimentada de manera que con el paso del tiempo se convierta en la aliada perfecta del crecimiento académico. Pero todo este trabajo no empieza de cero, al contrario, existe el antecedente que marca la pauta y el ritmo por el que se va a aprender. La cuestión es encontrar el modo de aprovechar todos estos conocimientos previos, que no son aislados, sino que mantienen una relación estrecha como plataforma en la que se construirá un conocimiento más específico y orientado a la ciencia matemática que formará parte de la cotidianeidad del desarrollo profesional al que debemos fomentar, a través de ejercicios orillados a la memoria, atención, lenguaje y percepción que lograrán que el desarrollo cognitivo sea una característica esencial que haya adquirido el alumno, de manera tan natural que sea capaz de involucrar sus funciones cerebrales, focalizadas en inteligencias que le faciliten la resolución de problemas y la planificación, pues éstas no se aislarán en la ciencia matemática. Por el contrario, abrirán la percepción y el entendimiento a ciencias de igual
o mayor dificultad. Mediante la información y los conocimientos que se han adquirido a lo largo de 2 semestres, se podría concluir que, dentro de las estrategias para el estudio y la comunicación, se ha logrado una evidencia palpable de que dentro de habilidades como lo son la lectura, se deben atacar las problemáticas que se generan desde los niveles básicos, para que de esta manera se facilite tanto la misma lectura como el aprendizaje, tomando en cuenta que, como principio básico del conocimiento, una técnica adecuada de leer permitirá analizar y sintetizar información para lograr cumplir con las necesidades de la formación académica adecuada, a las finalidades necesarias que lograrán la comprensión y el aprendizaje crítico, y que, además, fundamentarán un alto nivel de expresión oral y escrito, que, una característica esencial y fundamental para la existencia escolar y laboral de manera permanente en las vidas de los educandos. Otra ventaja adquirida por este medio será la valoración de textos que realmente sean benéficos, pues se podrá lograr que identifiquen puntos claves y básicos, que son la esencia misma de el progreso educativo, y de esta manera se logrará la transferencia de las habilidades que el docente posee hacia el beneficio individual y colectivo de los alumnos, y serán puntos de partida para una argumentación clara y eficaz de los conceptos que aprenda dentro de la escuela secundaria. De esta manera, el desarrollo de capacidades está directamente relacionado con actividades metacognitivas que buscarán incentivar al alumno hacia el camino del aprendizaje y el conocimiento, mediante el cual desempeñará papel más que le agrade dentro de su vida futura, puesto que el desarrollo no será limitado por sus capacidades, sino por sus intereses. La palabra educación ha ido transformándose con el paso del tiempo, ya que, desde tiempos remotos, existía un desacuerdo en que la educación fuera pública y obligatoria para todos. Un ejemplo claro de esto es que los modelos pedagógicos educativos son y seguirán siendo parte de una cultura social, adoptando cierta influencia de las tradiciones y tendencias de repetir siempre la misma experiencia educativa. Al hablar de la educación prehispánica, encontramos que esta también hace referencia a cierto contexto económico-social, pues habían 2 escuelas importantes en este periodo, Tepochcali y Calmecac, cada una basándose en criterios diferentes para lograr, además de un aprendizaje educativo, saber cómo servirle a la sociedad, formando a personas capaces de transformar y colaborar para adquirir un desarrollo paralelo a la evolución, ya que en los pueblos sedentarios saben aprovecharse mejor las ventajas que reparte el convivir en un mismo lugar, pues este proporciona al hombre un sustento y habitación, además de una convivencia estable, dando como resultado que las clases sociales permiten una organización eficaz en lo político-económico. Una escritura jeroglífica que señala una futura vida intelectual, ocasionando una mejora económica para los pueblos, surgiendo una idea distinta acerca de la adquisición de nuevos usos y destrezas, y trayendo consigo la necesidad de una organización adecuada sobre instituciones pedagógicas para obtener una forma más objetiva y consciente de comunicación eficaz. Tiempo después, se distinguen diversos tipos de enseñanza: evangelizadora, adiestramiento en artes y oficios para hombres y mujeres, formación religiosa,
enfoque de trascendencia a la educación preparatoria y la universidad. Sumada a ello, la llegada de los jesuitas ejerce una gran influencia intelectual en la sociedad. La necesidad humana por descubrir se resume en la inquietud de entender situaciones que le son ajenas. En el momento de la conquista, se marca un proceso de implantación, sustitución, eliminación y combinación de nuevas concepciones, esquemas y formas de vida. No obstante, la llegada de los franciscanos ofrece una educación con doble sentido, pues no solo se encargaban de enseñarles lectura y escritura, sino evangelizaban a los indígenas, formando internados que adoptaban elementos de templos, escuelas, desarrollándoles una educación tanto conventual como una formación moral. En la búsqueda de solución a la problemática para lograr un trabajo satisfactorio, optan por instruir a hombres, mujeres y niños en las primeras letras. La doctrina, labores eclesiásticos. A dichas necesidades se busca la atribución del gremio de maestros, con el propósito de proteger a sus miembros de la competencia para, de esta manera, lograr beneficios solo para su grupo, ya que limitaba el número de integrantes de acuerdo con dichas exigencias. Además de que, en ocasiones, no se les trataba de manera adecuada. Para 1812, la Constitución de Cádiz establecería la soberanía en la nación. Limitaba los poderes del rey. La libertad de imprenta fue creada en el progreso ligado al desarrollo de la instrucción y una igualdad ante la educación. De ahí que la instrucción, como la define el informe de Quintana de 1813, deba ser universal, extensible para todos, pública, abierta a todos los ciudadanos y principalmente gratuita, uniforme y libre. En 1810 se vivía en medio de una guerra, lo que ocasionó que la educación se hiciera a un lado, puesto que la mayor atención por parte del pueblo y del gobierno estaban puestas en dicha guerra. Las diferencias políticas e ideológicas entre conservadores y liberales coincidían en la postura de que la educación era fundamental, pero entre los proyectos de reestructuración y de regeneración del gobierno, la educación quedó dividida. Tiempo después, bajo el sistema lancasteriano, se logró la creación y función de escuelas que estaban orilladas a la cultura, adaptándose a edificios, para así empezar a funcionar las escuelas oficiales, pues los ayuntamientos no podían sostener escuelas, ya que los ingresos no alcanzaban. Existieron también diversos conflictos entre el papel de la Iglesia en la educación, que ocasionó, en 1833, la Ley de Gómez Farías, donde se establece por primera vez el principio de libertad y enseñanza en México, trayendo consigo la libertad de enseñanza, que se buscaba con el objetivo de acabar con el monopolio educativo del clero, además de que el funcionamiento de la escuela fue dividido. Dentro de la educación en el desarrollo histórico de México, se resalta que los principios que Santana expide en el Plan General de Estudios y el primer plan para centrar toda la educación del país. Existían diferentes tipos de conflictos externos, como la invasión norteamericana, la intervención francesa, pero también internos, la Revolución de Ayutla, la Guerra de Castas, Guerra de Reforma, guerra contra Maximiliano de Habsburgo, que afectarán el funcionamiento de la mayoría de las escuelas. Tras la victoria definitiva de Benito Juárez en 1867, se promulga la Ley Orgánica de Instrucción Pública, que establecería la educación primordial, que sería gratuita y obligatoria para todos. Excluyendo la enseñanza de conceptos religiosos e incorporando la enseñanza de la moral. Se plantea la disposición para la escuela secundaria,
creación de estudios preparatorios, además de que el número de escuelas fue multiplicado en esa época. Este factor permanece con el paso del tiempo, pues en la actualidad se necesita que estos principios se distribuyan entre las necesidades de los diferentes sectores educativos, que se podrían redondear en tres principales: urbano, rural y marginal, que a pesar de instalaciones adecuadas o no, necesitan de una intervención inmediata y urgente para mejorar la enseñanza en la escuela secundaria y sus cuestiones básicas. Tras prácticamente un año de estadía en la Escuela Normal Superior del Estado de Puebla, se concentran los conocimientos adquiridos dentro de este video y es así como el equipo integrado por Lezama García Janet, Morales Montero Arturo, Rojas Avilés Estefanía, del segundo semestre de la especialidad de Matemáticas, agradece la atención brindada.